Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Malac, Eduardo Rubió, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Estos son los titulares de hoy viernes 8 de marzo, San Juan de Dios. La fecha del inicio del cónclave para la elección del nuevo pontífice será el 12 de marzo, martes de la próxima semana. Lo ha decidido el Colegio de los Cardenales durante la octava Congregación General que se celebró esta tarde en el Vaticano. El padre Lombardi en entrevista a Radio Vaticano sobre la Congregación de los Cardenales y la importancia de los documentos que rigen la sede vacante. La noticia buena cuesta mucho. Editorial de nuestro responsable, el jesuita Guillermo Ortiz. Más datos sobre la sede vacante. La voz a los peregrinos. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Radio Vaticana, la radio del Papa. Al final de la octava Congregación General de los Cardenales en el aula nueva del Sínodo y previa votación de todos los miembros presentes del Colegio Cardenalicio, se anunció a través del director de la oficina de prensa de la Santa Sede minutos después que el 12 de marzo, martes de la próxima semana, será la fecha del inicio del cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice de la Iglesia Universal. Se informó también que está convocada para mañana sábado por la mañana la novena Congregación General de los Cardenales. No habrá otra congregación ni por la tarde del sábado ni el domingo. Este día los cardenales están invitados a presidir la Santa Misa en las iglesias romanas de las que son titulares. La mañana del viernes, a partir de las 9:30, los cardenales celebraron la séptima Congregación General en preparación del cónclave. Les ofrecemos algunos de los datos sobre la congregación de hoy, ofrecidos por Monseñor José María Gil Tamayo, adjunto del padre Lombardi, en calidad de portavoz vaticano. Para comenzar, en especial un saludo y nuestra felicitación a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, especialmente a nuestras compañeras que están siguiendo los trabajos de sede vacante y del próximo cónclave. Están enviadas aquí a Roma y hacerles llegar nuestra simpatía y nuestra felicitación. Ayer tuvo lugar por la tarde en la sexta Congregación General y estuvieron presentes 151 cardenales y prestaron su juramento dos nuevos recién llegados, el cardenal Jean-Baptiste Pham Minh Mam de Vietnam y el elector y el cardenal Adam Joseph Maida, con lo cual ya estaban ayer tarde ya presentes los 115 cardenales electores previstos. Hubo 16 intervenciones. Con respecto a la séptima Congregación General, la de esta mañana, han estado presentes 153 cardenales, los 115 electores también dentro de ellos, y no ha habido nuevos juramentos, nuevas incorporaciones. El primer punto que ha tratado la Congregación General del Colegio Cardenalicio esta mañana ha sido, siguiendo lo indicado en la número 38 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en que el colegio está obligado a reconocer o aceptar o no la renuncia de alguno de sus componentes a participar en el cónclave, y en concreto ha aceptado los motivos expuestos por dos cardenales, por el cardenal O'Brien, arzobispo de Edimburgo, por motivos personales, como ya conocen, y del cardenal Dharmantaya, de arzobispo de Yakarta, por motivos de salud. Llegado al siguiente punto, el
cardenal Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, ha recordado el número 37 de la Constitución Apostólica, reformada por el motu propio del Papa Benedicto XVI, que dice textualmente, con respecto a la fecha del inicio del conclave, al establecimiento de la fecha, dejo además al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores. Mañana habrá congregación general por la mañana y con respecto al domingo cabe esperar que los cardenales encabecen la oración en las iglesias romanas de las que son titulares, como clero de Roma, como titulares de los distintos títulos de las iglesias de Roma. En este espíritu de oración y de participación del entero pueblo de Dios en este evento de la elección del nuevo romano pontífice, se ha comentado en la congregación de esta mañana la iniciativa de un sitio web, Adopte un Cardenal, donde ya ha recibido pues unas 220.000 visitas en que a través de la red online pues están llegando pues esa conjunción de oraciones por los cardenales. La congregación general de esta mañana ha habido un total de 18 intervenciones de los cardenales, lo que hacen ya más de un centenar desde que comenzaran las congregaciones generales, aunque alguno ha podido repetirse, pero se ha dado una intervención prácticamente de todos y ya se ha superado el centenar y de todos los continentes. En el respeto al secreto que obliga de las congregaciones generales con respecto al contenido concreto de las intervenciones, pero sí cuáles han sido, pues, digamos, los temas que hoy han llevado los cardenales a su congregación, se ha hablado del diálogo interreligioso, de los problemas de la relación fe-ciencia, fundamentalmente en el campo de la bioética, y de la justicia en el mundo, así como del anuncio positivo del cristianismo en el mundo de hoy, sobre todo la dimensión del amor y de la misericordia, también de la colegialidad, que es un tema reiterado a lo largo de las congregaciones generales, de ese sentir común y el trabajar común de los pastores del pueblo de Dios en torno al sucesor de Pedro. Nuestro director general, el padre Federico Lombardi, que está informando diariamente a la prensa como director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre las congregaciones de los cardenales, ayer en una entrevista a Radio Vaticano subrayaba la importancia de los 3 documentos que rigen la sede vacante: la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, el último motu proprio de Benedicto XVI y el Código de Derecho Canonico. Ma sono 3 documenti completamente diversi l'uno dall'altro, nel senso che il codice di diritto canonico... Son 3 documentos completamente diferentes entre sí, en el sentido de que el Código de Derecho Canónico es la ley universal de la Iglesia, que se ocupa de todos los aspectos más fundamentales. Así pues, para nosotros ha contado mucho en este caso que el Código de Derecho Canónico prevé la renuncia del Papa, aunque esto nunca se llevó a la práctica. De hecho, era una posibilidad prevista en la Ley General de la Iglesia. Es muy importante hacer hincapié en esto. En cambio, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis es una ley específica sobre la sede vacante, el cónclave y la elección del sumo pontífice, que es un aspecto, por supuesto, muy importante también para la vida de la Iglesia, por lo tanto, muy delicado, que ha de ser regulado con extrema precisión. Por ello, los papas a menudo han promulgado reglas muy precisas para esta circunstancia específica. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II es la que ha disciplinado con gran detalle el cónclave después de su pontificado. Por su parte, el motu proprio es una ley que en cierto sentido completa algunos aspectos de la Constitución Apostólica. En resumen, el Código de Derecho Canónico es una ley universal para toda la Iglesia que contiene muchas disposiciones, normas, incluyendo la posibilidad de la renuncia del Papa. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis es la ley específica para la sede vacante y el cónclave, y el motu proprio es una ley muy particular que modifica y perfecciona la Constitución Apostólica. La noticia buena cuesta mucho. Después de haber presentado la renuncia de Benedicto XVI como un fracaso causado por escándalos internos,
y desde una óptica ávida de lucro, incapaces de distinguir el plano espiritual, religioso, de penetrar el misterio de la fe de Pedro apóstol en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, obsesionados hoy con la fecha del cónclave del que saldrá el nuevo Papa, muchos medios de difusión sacan cuentas de lo que gastarán sus enviados especiales al Vaticano si el cónclave no inicia ya. Mientras tanto, para el creyente católico, lo que subyace a la experiencia espiritual profunda en este tiempo realmente extraordinario es la poderosa fuerza de la fe que resplandece en la imagen frágil pero audaz y valiente de Benedicto XVI, que con su renuncia es absolutamente coherente con su respuesta de fe a Jesús de Nazaret y a su servicio a la Iglesia. Es precisamente así como Benedicto XVI abrió la puerta para que la Iglesia continúe la purificación de los graves pecados de sus miembros, del deseo de hacer carrera, de atesorar riqueza y poder, para que sea el testimonio de fe la punta de lanza de la transmisión de la fe. Por esto mismo, los cardenales, con una actitud que revela enorme responsabilidad y sabiduría, en consonancia con el testimonio bellísimo de fe de Benedicto XVI, se toman todo el tiempo necesario para dialogar sobre la realidad de la Iglesia toda, de la curia romana, sobre el desafío de la evangelización, sobre el perfil del futuro Papa. El deseo es que el tiempo prolongado de exposición mutua purifique también la lente de los medios de difusión para que puedan ver también ellos en la Iglesia la fuerza poderosa de la fe en el amor de Jesús que vence el mal y puedan comunicarlo y creer. El tiempo que a los medios desespera es un tiempo fuertemente evangelizador. Para tu radio, jesuita Guillermo Ortiz, de Radio Vaticana. Sede vacante. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en el tercer capítulo, también da algunas indicaciones que ha de seguir el camarlengo apenas recibida la noticia de la muerte del sumo pontífice, pero como no es nuestro caso, las saltamos y proseguimos con las que son comunes también al caso de la renuncia papal. El camarlengo de la Santa Iglesia Romana, actualmente el cardenal Tarcisio Bertone, en presencia del maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, de los prelados clérigos y del secretario y canciller de la Cámara Apostólica, debe además sellar el estudio, la habitación del mismo pontífice y todo el apartamento pontificio, comunicar la muerte, o en nuestro caso la renuncia, al cardenal vicario para la urbe, el cual dará noticia al pueblo romano con una notificación especial, igualmente al cardenal arcipreste de la Basílica Vaticana. El cardenal camarlengo debe tomar posesión del Palacio Apostólico Vaticano y personalmente, o por medio de un delegado suyo, de los palacios de Letrán y de Castel Gandolfo, ejerciendo su custodia y gobierno. También debe establecer, oídos los cardenales primeros de los tres órdenes, todo lo que concierne en este caso a la nueva residencia del Papa en el Vaticano. Benedicto XVI, recordamos, se mudará tras un breve periodo de tiempo de la residencia actual en Castel Gandolfo al monasterio Mater Ecclesiae que se está restaurando en estos momentos. Asimismo, el camarlengo debe cuidar, en nombre y con el consentimiento del Colegio de Cardenales, todo lo que las circunstancias aconsejen para la defensa de los derechos de la sede apostólica y para una recta administración de la misma. De hecho, es competencia del cardenal camarlengo de la Santa Iglesia Romana, durante la sede vacante, cuidar y administrar los bienes y los derechos temporales de la Santa Sede con la ayuda de los tres cardenales asistentes, previo el voto del Colegio de los Cardenales, una vez que las cuestiones menos importantes y cada vez para aquellas más graves. Lecciones sobre la cultura de la fe. Los eventos del pontificado de Benedicto XVI. Año 2005. Año 2013. Venerati fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle. En Verona, Italia, el 19 de octubre de 2006. El sí de Dios. In questa celebrazione eucaristica viviamo il momento centrale del quarto convegno nazionale della Chiesa in Italia, che si raccoglie quest'oggi attorno al successore di Pietro. Benedicto XVI participa en el Convenio Eclesial Nacional de la Iglesia Italiana. Se tratan de 10 horas intensísimas para diseñar el camino eclesial de la década. Non abbiamo paura delle prove,
le quali, per quanto dolorose e pesanti, mai possono intaccare la gioia profonda che ci deriva dall'amore di Dio, dall'essere amati. No tenemos miedo de las pruebas que, por cuanto muy dolorosas y fuertes, jamás podrán atacar el gozo profundo que deriva del amor de Dios. Dio, nella sua provvidente misericordia, ha dato il suo Figlio per noi, e noi, come dice San Pietro, pur senza vederlo, crediamo in Lui e lo amiamo. Il suo amore ci basta. Él, en su providente misericordia, ha dado su Hijo por nosotros, y nosotros, aún no viéndolo, creemos en Él y lo amamos. Su amor nos basta. La buona notizia resta sempre la stessa. Cristo è morto ed è risorto per la nostra salvezza. Una vez más el Papa se pronuncia en favor de la vida y de la familia. El compromiso a todo campo sobre el delicadísimo frente educativo y los grandes sí de Dios. Italia, dice Benedicto XVI, constituye un terreno muy favorable para el testimonio cristiano. En la plaza de San Pedro, en Roma, miles de peregrinos llegan a diario para rezar por Benedicto XVI. ¿Cómo se sienten ante la renuncia del Papa? Me siento muy impresionado por el valor tan enorme que ha tenido y por la humildad para decir, ya he hecho bastante, me siento anciano, que no es ningún delito, y decir, hasta aquí he llegado y ahora que otro continúe. Un ejemplo auténtico de coraje y de romper con una tradición antiquísima, pero no hay que tener miedo a romper con esas tradiciones. Yo creo que es un hombre valiente y le estamos muy agradecidos todos por lo que ha hecho. Mariano Pérez González, soy palentino, misionero comboniano de España. Con pena, pero también marcando historia. Lo vamos a querer y recordar siempre. Viviana, de Chile. Es un pensamiento que digo que Dios da para cada momento las personas que necesitamos, ¿no? Y Benedicto ha sido el personaje, el Papa que necesitamos por este tiempo. Más aún igual con su renuncia. Yo creo que es un signo muy importante para todos, en todo sentido, y por lo tanto yo me siento muy agradecido por él, por todo lo que ha podido hacer, lo que ha podido dar. Ahora despidiéndolo, pero sabemos que va a seguir y que sigue en oración por cada uno de nosotros, que ese es el principal objetivo. Yo pienso que cuando él aceptó el ser Papa era eso, seguir trabajando por la unidad de la Iglesia y haciendo el bienestar lo mejor posible por la Iglesia. Por lo tanto, estamos siguiendo este camino. La Iglesia continúa y seguimos en la vida de la historia. Miguel Ángel Vera, y de Ecuador, Arquidiócesis de Puerto Viejo. Mónica Zorita, Radio Vaticano. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Hoy es 8 de marzo, viernes de la tercera semana de Cuaresma. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Muéveme, mi Dios, hacia ti, que no me muevan los hilos de este mundo, no, muéveme, atráeme hacia ti, desde lo profundo, muéveme. Un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo.
No hay precepto mayor que estos. El letrado le respondió: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muéveme, mi Dios, hacia ti, que no me muevan los hilos de este mundo. No, muéveme, atráeme hacia ti, desde lo profundo. De vez en cuando me viene bien revisar lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Y hoy el Evangelio hace una propuesta clara para esta revisión. Para empezar, habla del amor a Dios con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Dedico unos minutos a ver hasta qué punto rodea mi vida y es el motor de mi día a día. A ver si realmente me estoy moviendo hacia Él. En segundo lugar, me habla del prójimo. Dios no se queda en un amor abstracto. Me habla de concretar ese amor en los demás, en mis amigos y en los que piensan como yo, pero también en quien no me resulta tan cercano, y me habla de quererlos tanto como a mí mismo. Qué difícil. Le presento al Señor cómo ando en este aspecto y las dificultades que encuentro. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 8 de marzo, la Iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de San Juan de Dios, quien descansara en el Señor en un día como hoy de 1550 en Granada, España. Nacido en 1495 en Montemoro Novo, en Portugal, fue fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, conocidos como los Hermanos de San Juan de Dios. En 1691, el Papa Alejandro VIII le puso en el catálogo de los santos, y años más tarde los papas León XIII y Pío XI le proclamaron patrono de los hospitales. Hoy también la Iglesia conmemora a Faustino Míguez, quien naciera para el cielo en un día como hoy de 1925 en Getafe, España. Nacido en 1831 en Samirás, en una aldea de Acevedo del Río, fue presbítero escolapio y fundador de la Congregación de las Hijas de la Divina Pastora. Ejerció la docencia durante algún tiempo en el Colegio de Guanabacoa, en Cuba. Querido Faustino Míguez, cuéntanos algo de tu ejemplar vida. Crecí en un ambiente de fe, en donde aprendí la oración, el amor a María, la solidaridad con los más necesitados y la responsabilidad en el trabajo. A los 16 años salí de casa con la idea clara de ser sacerdote. Mi primer destino fue a Guanabacoa, en Cuba. Viví mi consagración a Dios en la entrega a los niños y jóvenes, con preferencia a los más pobres y necesitados, los pequeños, los sencillos. Ellos me robaron el corazón. La escuela para mí era el lugar de encuentro con el Señor, servido y amado en los más pequeños. Estaba convencido de que el mejor camino para renovar la sociedad y hacer la felicidad humana es la educación. En mi larga trayectoria escolapia, con casi 50 años dedicados a la educación, mi ideal fue ser como el samaritano que recorre los caminos del mundo, sin pasar de largo ante el dolor físico y espiritual. Uno de mis grandes consuelos fue haber dado una pequeña respuesta a la gran necesidad que descubrí
de guía y promoción humano y cristiana en la niñez femenina marginada. La congregación que fundé tomó a pecho esta tarea y muy pronto la vi extenderse por los caminos de África y América. El Catecismo de la Iglesia Católica. 20 años. Producción de Patricia Jauregui. El Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. En el punto 888 del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos repasando, amable auditorio de Radio Vaticano, aprendemos que los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios según la orden del Señor. Ellos son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. La misión del magisterio está pues ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y debe garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está pues dirigido a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Y para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma, nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, puede revestir varias modalidades. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, y sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque es distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores. Porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, y así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Son las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos releyendo aquí en Radio Vaticano. La cita con nosotros, amable auditorio, será
La próxima semana, mismos horarios, mismas frecuencias. Nos pueden también encontrar en nuestra página web radiovaticana.va, escribiendo en el buscador Catecismo de la Iglesia Católica. A pocos días de la elección del nuevo Papa, Radio Vaticano entrevista al padre Cristian Corado, guatemalteco estudiante de Derecho Canónico en Roma. ¿Cuáles son los aspectos de la Constitución Universi Dominici Gregis que usted subrayaría? En primer lugar, tenemos que empezar diciendo que de todos los escritos que un papa puede realizar, entre encíclicas, mensajes, homilías, alocuciones y muchos más, existe también la que se llama Constitución Apostólica, y una Constitución Apostólica es la manera como un papa establece una ley. Por tanto, esta es una ley. Se llama Universi Dominici Gregis, quiere decir el pastor del entero grey del Señor. ¿Cuál es la razón de este documento? A ninguno de nosotros se nos escapa la importancia de la sucesión apostólica y en particular la necesidad de que la Iglesia tenga una cabeza visible. Los últimos pontífices han tratado de establecer el modo ordenado de realizar y de preparar la elección de su sucesor. Por ejemplo, mencionamos a los últimos, San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, que han tratado en vida de preparar y ordenar el consenso de quienes han de elegir a su sucesor. Pues muy bien, ¿quién elige a un romano pontífice según este documento? El Papa Juan Pablo II menciona que por tradición milenaria corresponde al Colegio de Cardenales de la Santa Iglesia Romana. De alguna manera los cardenales representan los dos aspectos que caracterizan la figura del romano pontífice, es decir, es romano porque es elegido por el clero de Roma. Este clero de Roma lo representan los señores cardenales. Luego también la figura de romano pontífice es una figura universal que también se representa en el colegio cardenalicio, puesto que los cardenales son elegidos de todas las partes del mundo y de todos los continentes a los cuales estos representan. Las características del cónclave. Desde el Papa Pablo VI se estableció ya que el número de cardenales electores tiene que ser de 120. Estas personas, los cardenales, reunidos en un momento sacro, se puede decir, y para que se desarrollen todas las actividades formalmente, litúrgicamente también, entonces se retiran a un momento de recogimiento y de aislamiento, y por tanto el Papa Juan Pablo II confirma el riguroso secreto en que tiene que ser realizado el cónclave. ¿Qué hace el colegio cardenalicio en el momento de una sede vacante? Bueno, en caso de darse la sede vacante, ninguno de los cardenales o el colegio en total puede realizar aquello que le corresponde hacer al romano pontífice mientras éste está en vida o está en el ejercicio de sus funciones, es decir, automáticamente es declarado nulo o inválido cualquier acto realizado por ellos mientras la sede está vacante. Toca a los cardenales también realizar y cumplir todo aquello que la administración ordinaria de la Santa Sede requiere en cuanto a la preparación del cónclave. Particularmente señala Juan Pablo II en este documento que no se puede modificar en ningún modo las leyes emanadas por el romano pontífice, particularmente aquello que se refiere a la elección de uno nuevo. Algo más que subrayar en el caso de la sede vacante, y es que todos los oficios de los dicasterios de la curia romana, el secretario de Estado, los prefectos de los dicasterios y todos sus miembros cesan en el ejercicio de sus funciones. Esto podríamos llamarle la etapa previa al cónclave. En el momento del cónclave, tienen derecho a voto solo y todos los cardenales que no han cumplido aún los 80 años de edad hasta el inicio del cónclave. La Casa Santa Marta, que se toma como la residencia de los cardenales, y la Capilla Sixtina como el lugar de elección y de las celebraciones litúrgicas. Los cardenales están invitados a abstenerse de cualquier tipo de comunicación con el exterior con personas ajenas al ámbito de la elección. Nuevamente, se debe prestar juramento antes del inicio de las elecciones, es decir, los cardenales habían hecho ya un primer juramento en el momento de iniciar las congregaciones generales para preparar el cónclave. Nuevamente entonces prestan ahora juramento. Entre los actos de preparación al cónclave se celebra una misa proeligiendo sumo pontífice el día propio que inician los cónclaves. La tarde de ese mismo día se tiene la primera votación en la Capilla Sixtina.
Antes de la votación se hace el canto del Veni Creator, Ven Espíritu Santo Creador, y además se tienen 2 meditaciones dirigidas por un eclesiástico que previamente ha sido elegido. Es este eclesiástico precisamente el que se dirige a los señores cardenales y les invita, les exhorta y les hace ver también de alguna manera cómo la necesidad de la Iglesia actual necesita del sumo pontífice. En el momento de la votación, es prohibido a todos los cardenales tratar de imponer un común acuerdo, es decir, no se vale, por ejemplo, en el momento del cónclave, presentar candidatos o favoritos. También les pide Juan Pablo II a ellos no dejarse guiar ni por la simpatía para tal o cual candidato, tampoco de dejarse influenciar por medio de favores personales o de futuros favores, ni tampoco dejarse presionar por los medios de comunicación social, ni por la posible violencia o temor hacia los mismos medios o temor hacia otras personas. Lecciones sobre la cultura de la fe. Los eventos del pontificado de Benedicto XVI. Año 2005. Año 2013. Del 7 al 9 de septiembre de 2007. En Austria, un viaje mariano. El séptimo viaje de Benedicto XVI fuera de Italia se desarrolla en Austria, donde el obispo de Roma es esperado también para el 80º aniversario de la fundación del santuario de Maria Cell. Pilgern heißt, eine Richtung haben, auf ein Ziel zu. Dies gibt auch dem Weg und seiner Mühsal seine Schönheit. Unter den Pilgern des Stammbaums Jesu waren manche, die das Ziel vergessen haben. Ir en peregrinación significa estar orientados hacia una cierta dirección, caminar hacia una meta. Esto confiere también al camino y a su fatiga una propia belleza. Entre los peregrinos de la genealogía de Cristo, había algunos que se habían olvidado de la meta y volvían a colocarse a sí mismos como meta. Pero siempre de nuevo el Señor había suscitado también personas que se habían dejado impulsar por la nostalgia de la meta, orientando hacia ella su propia vida. Benedicto XVI celebra el Ángelus con 15.000 fieles, visita la abadía de Heiligenkraus y entrega al país mensajes que son acogidos con entusiasmo. El voluntariado al servicio del hombre entero, la oración fuente de fuerza y la liturgia como Opus Dei. El 30 de noviembre de 2007, Hacia las raíces de la esperanza, es publicada la Spe Salvi, segunda encíclica de Benedicto XVI que propone una reflexión sobre el horizonte que la fe continúa a abrir a la humanidad de nuestro tiempo y sobre los lugares de la promesa cristiana. Una vez más el Papa afirma que la fe cristiana adhiere a Cristo, no a verdades abstractas. Por este motivo, la oración, la acción, el sufrimiento y el juicio de Dios son los lugares en los cuales se aprende a ejercer la esperanza. Roma, 15 de enero 2008. El no de la sapienza, el sí de la gente. Embarazante incidente de la Universidad La Sapienza de Roma, donde la visita del Papa prevista para el 17 de enero es anulada por la protesta de algunos docentes y estudiantes. El temor de posibles incidentes preocupa a las autoridades.
La Conferencia Episcopal Italiana habla de gravísimo rechazo que manifiesta intolerancia antidemocrática. La violencia ideológica es recurso de pocos, pero impide a Benedicto XVI de cumplir con la invitación del rector. En el Ángelus del domingo 20 de enero, domingo sucesivo al día en que había sido invitado, una enorme multitud de la plaza de San Pedro da testimonio de afecto al Papa. L'ambiente universitario, che per lunghi anni è stato il mio mondo, mi legano l'amore per la ricerca della verità, per il confronto. Al ambiente universitario, que por largos años ha sido mi mundo, me unen el amor por la búsqueda de la verdad, el encuentro, el diálogo franco y respetuoso de las recíprocas posiciones. Incoraggio tutti, cari universitari, ad essere sempre rispettosi delle. Los aliento a todos, queridos universitarios, a ser siempre respetuosos de las opiniones de los demás y a buscar con espíritu libre, responsable, la verdad y el bien. Producción de Patricia Jauregui. Los eventos del pontificado de Benedicto XVI. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va, canal 4. En Cuba y Caribe en onda corta 9610 kHz. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.